Cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a esta capacitación sobre recomendaciones en desinfección y esterilización para la atención de la emergencia actual por COVID-19. Mi nombre es Juan David Arango, soy enfermero docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES. Quiero comenzar entonces esta presentación con este pensamiento de Eric Hoffer. Este gran filósofo y escritor estadounidense nos dirá que en tiempos de cambio, como este que estamos viviendo en este momento, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Vamos entonces a comenzar nuestra presentación con tres conceptos claves, tres conceptos que a veces tienden a confundirse uno con otro, especialmente el de limpieza y desinfección, y vamos a revisar que son procesos completamente diferentes y que algunos son subsecuentes de otros. Vamos a comenzar entonces con el término de limpieza. De acuerdo a la AMI, en su estándar ST79 nos dirá que es la eliminación de la contaminación de una superficie concreta o de un artículo hasta el punto necesario para que siga un proceso subsecuente como es la desinfección y luego la esterilización, o para un punto de uso en el caso que solo requiramos que ese artículo esté limpio. De acuerdo a la OSHA, ya nos dirá que es el uso de medios físicos como la temperatura o químicos como los detergentes y desinfectantes para remover, inactivar o destruir patógenos en una superficie de artículo. Si estamos hablando del caso de limpieza, pues estaremos hablando de detergentes en el caso de los medios químicos. La limpieza es un principio fundamental, el cual tiene tres objetivos básicos. El primer objetivo es eliminar la materia orgánica, es decir, esa suciedad visible, esa carga que tenemos ahí de contaminación. El segundo objetivo es disminuir la biocarga, es decir, barrer o destruir la mayor cantidad de microorganismos presentes en esa superficie. No logramos todos con la limpieza, pero sí logramos disminuir gran parte de esa biocarga. Y finalmente, muy importante, evitar el biofilm. El biofilm es una película de vida, es una película de comunidades microbianas que se forman cuando no realizamos procesos adecuados de limpieza y desinfección, donde se ocultan cantidad de comunidades microbianas. Estas comunidades generan mecanismos como el quorum sensing. El quorum sensing es un dispositivo o un mecanismo de comunicación célula a célula para transmitir potenciales de virulencia o genes de virulencia, lo que vuelve a las comunidades más resistentes. Estas comunidades microbianas, por lo tanto, como su nombre lo dice, son comunidades de microorganismos que se encapsulan debajo de esta película de vida o estas películas celulares, y por lo tanto debajo de esas películas generan todos esos procesos de virulencia, los cuales las vuelven extremadamente resistentes frente a otros procesos que se hagan subsecuentemente, como la desinfección o la esterilización, o procesos que se vayan a hacer más adelante cuando el dispositivo haya sido usado, y por lo tanto van a ser fuente de contaminación cruzada. Tenemos entonces que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en su manual de buenas prácticas de esterilización para Latinoamérica, nos dirá que no se puede garantizar la desinfección ni la esterilidad de un instrumento, dispositivo o superficie si éste no ingresa limpio al proceso. Es decir, la limpieza es un paso fundamental y no la podemos obviar. El objetivo es obtener insumos desinfectados o estériles de acuerdo al caso para ser usados con seguridad en el paciente. Esto dependerá de la criticidad del área o del dispositivo, si lo necesitaremos desinfectado o lo necesitaremos estéril. Tenemos entonces ahora sí que la desinfección, de acuerdo a la lista de verificación para la lista de alistamiento para la respuesta ante el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nos dicen que es el procedimiento mediante el cual se adoptan unas medidas específicas. Esas medidas son sanitarias para controlar entonces de manera bacteriostática o eliminar bactericidas, agentes infecciosos presentes en la superficie de un área o un dispositivo. Animal, equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte, paquetes postales, mercancías, etcétera, con una exposición directa a unos agentes químicos. Entonces estamos hablando de los desinfectantes, o físicos si estamos hablando ahí de la
temperatura, eliminación por termodestrucción. Es importante recordar que la desinfección no nos asegura la eliminación de las esporas bacterianas ni de las partículas priónicas. Aquí tenemos entonces en esta balanza que usamos o agentes químicos o temperatura para hacer el proceso de desinfección. Tenemos entonces que hay unos niveles de desinfección en los cuales encontramos unos desinfectantes que hacen parte de ese nivel de desinfección. Tenemos desde el bajo hasta el alto nivel de desinfección. En la desinfección de bajo nivel encontramos el grupo de cuaternarios de amonio o amonios cuaternarios, también conocidos como quats, los cuales van desde la primera hasta la quinta generación, ampliamente utilizados en nuestras instituciones de salud. Actualmente se recomiendan usar las últimas generaciones, cuarta o quinta generación. La dificultad con los amonios cuaternarios es que se inactivan fácilmente en aguas duras y se prefiere aguas tratadas tipo ósmosis o desionizadas. Los amonios cuaternarios son muy buenos bactericidas, especialmente contra bacterias gram positivas, algunas gram negativas y virus con envueltas lipídicas. Tenemos el grupo de los halogenados, donde están el cloro y los derivados del cloro, los compuestos clorados. Aquí tenemos nuestro famoso hipoclorito de sodio, el cual dependiendo de la concentración, podrá ser de bajo o de nivel intermedio. Los clorados son altamente corrosivos de superficies en acero, por lo que no se recomienda que sea usado en superficies en acero inoxidable y son muy buenos bactericidas. También hay que tener presente que dependerá del tiempo de dilución la efectividad, por lo que se recomienda que sean diluidos y usados inmediatamente, es decir, después de su preparación se usen lo más rápido posible y luego sean descartados porque se inactivan fácilmente con el tiempo. A nivel intermedio, entonces tenemos los fenoles, son muy efectivos contra bacterias, hongos y algunas micobacterias. Los fenoles dejan una película residual que sigue actuando por varias horas. Sin embargo, no se recomienda su uso en unidades de cuidados neonatales, lactantes o cuneros, porque aumentan la bilirrubina. Hay estudios que demuestran que los fenoles aumentan la bilirrubina en los recién nacidos y por lo tanto no se recomienda en estas áreas. Tenemos los alcoholes muy utilizados en nuestro medio. La recomendación del gold estándar es que sean por encima del 60%, la concentración sea por encima del 60%. Generalmente los alcoholes son bacteriostáticos y se inactivan fácilmente en presencia de materia orgánica. De ahí que sea muy importante la limpieza previa. Y tenemos a nivel de alta desinfección o desinfección de alto nivel los glutaraldehídos, los ortoptaraldehídos, el ácido peracético a nivel de agentes químicos. Estos productos generalmente vienen con un test de mínima concentración efectiva, son unas tirillas que se deben aplicar a estos productos para ver que todavía el producto sigue siendo efectivo después de sacado de su envase original. Generalmente cuando se sacan del envase original se deben etiquetar y la duración oscila, dependerá del fabricante, entre 14 a 21 días. Es importante también tener presente que estos desinfectantes se deben inactivar al momento de descartarlos. Esta inactivación se hace generalmente con bisulfato de sodio o con glicina. Tenemos que a nivel de termodesinfección, es decir, unos equipos especializados que manejan unas temperaturas previamente definidas para realizar unos procesos de desinfección. Estas termodesinfectadoras nos ayudan a realizar desinfecciones de alto nivel con temperaturas por encima de los 70 grados Celsius, donde está comprobado, por ejemplo, que muere el bacilo tuberculoso. Para que sea desinfección de alto nivel, entonces debemos manejar temperaturas que generalmente están entre el 70 grados Celsius y 90 grados Celsius. Se prefiere que sea 90 grados Celsius para mayor efectividad y mejor termodestrucción de los microorganismos.
Hay algunos factores que afectan la desinfección. Entonces está la cantidad de ubicación de los microorganismos en un dispositivo, en una superficie. Hay superficies a las donde es más difícil llegar. Hay dispositivos que se tienen que desacoplar y donde es muy difícil llegar a ciertas partes. Eso puede afectar la desinfección, la resistencia que tengan esos microorganismos al agente químico. Por eso hay que seleccionar muy bien nuestros desinfectantes, la concentración que tengan esos agentes. Por eso las diluciones deben ser muy correctas, para lo que hoy en día usamos dosificadores o Venturis, los cuales nos dan una concentración exacta y efectiva del agente desinfectante de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Tenemos entonces los factores físicos y químicos, como por ejemplo la presencia de materia orgánica. Entonces de ahí que no existan fórmulas milagrosas que te eviten pasar el proceso de limpieza. El proceso de limpieza definitivamente es fundamental, y nosotros como enfermeros profesionales debemos supervisar que se haga adecuadamente. Y la duración de la exposición a ese agente. Debemos mirar la ficha técnica del desinfectante, cuánto tiempo debo dejar yo ese agente para que actúe, si lo debo barrer o no con agua. Es decir, hay algunos desinfectantes que se pueden dejar, hay otros que hay que retirarlos porque son altamente corrosivos o irritantes. Y la presencia de materiales extracelulares, o lo que llamamos películas biológicas. Al principio lo veíamos, el biofilm, esas comunidades microbianas que son altamente resistentes y nos pueden alterar o afectar la desinfección. Llegando ya al tema de la esterilización, especialmente para aquellos dispositivos que sean críticos, debemos realizarles procesos de desinfección, especialmente dispositivos como instrumentales. Definitivamente tendrán que ir a esterilización. La esterilización entonces es el conjunto de operaciones destinadas a eliminar toda forma de vida viable en una superficie, objeto o sustancia generalmente usado para dispositivos o instrumentales. El gol estándar es que todo material que sea resistente a altas temperaturas se deba esterilizar en el método de calor húmedo o vapor para garantizar un proceso adecuado. Es decir, este es el mejor proceso o el proceso costo efectivo más utilizado en nuestro medio, la esterilización por vapor. Hay unos materiales que no son resistentes al calor y por lo tanto deberán ser esterilizados en otros procesos diferentes que vamos a ver al final de esta presentación. Lo importante es que independientemente del proceso de esterilización, realicemos un nivel de aseguramiento de la esterilidad. Ese nivel de aseguramiento, conocido como Security Ensuring Level o NASAL, debe ser de 10 a la menos 6, es decir, la reducción de 12 escalas logarítmicas, 6 escalas antes del menos y 6 escalas después del menos. Es decir, un proceso que se hace en espejo para lograr la destrucción de todas las formas viables, incluidas las esporas bacterianas, y para ciertos ciclos específicos de partículas priónicas, y lograr entonces esa sal de 10 a la menos 6, la cual podemos lograr con esterilizadores que estén bien equipados, que tengan mantenimientos al día, que tengan calibraciones y validaciones al día. Tenemos que, de acuerdo al esquema de susceptibilidad de los microorganismos, es decir, cuáles microorganismos son más resistentes o menos resistentes, de acuerdo a esta escala de Maillard del 2004, tenemos que en la base de la pirámide están los virus grandes con envueltas lipídicas. Aquí entonces voy a hacer un paréntesis, porque aquí encontramos entonces nuestro COVID-19, el cual es un virus RNA monocatenario, es decir, de una sola cadena con envoltura, el cual es susceptible a cambios fuertes de presión, de temperatura, a los agentes químicos. Esto no quiere decir que no debamos extremar las medidas, ya que recordemos que estos virus van generando procesos de virulencia cada vez más resistentes, lo cual nos hace que extrememos nuestras medidas. Y en el orden de esta pirámide, pues vamos encontrando formas vegetativas bacterianas, las esporas fúngicas, los virus grandes o pequeños sin envuelta, que son más resistentes inclusive, los protozoos,
Y finalmente, en nuestra pirámide tenemos los más resistentes, que son las esporas bacterianas y las partículas priónicas. Es de recordar que las partículas priónicas requieren unos ciclos específicos para su destrucción y no son tan fácilmente destruibles o eliminados por medios convencionales. Tenemos entonces ahora el protocolo frente al COVID-19, la ciencia al servicio de la vida. Este protocolo lo vamos a dirigir en dos vías concretas. Estas dos vías, una va dirigida hacia las áreas y las superficies donde atendamos pacientes, casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y los equipos o dispositivos médicos que hayamos usado en estos pacientes. Vamos a empezar entonces con la primera vía, que es son las áreas donde se atienden los pacientes. El principio general es el mismo que estamos utilizando en nuestros protocolos de rutina, y es realizar procesos estandarizados de limpieza y desinfección adecuados en todas las áreas con los productos que actualmente usamos, como son el hipoclorito, peróxido de hidrógeno para algunos casos, generalmente los amonios cuaternarios, que como digo son muy utilizados. El estándar es que sean usados preferiblemente de quinta generación y que sean usados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para el manejo ya de la ropa, los utensilios de servicios de alimento, es decir, del área de nutrición, desechos médicos, etcétera, deben realizarse de acuerdo a los procedimientos de rutina, es decir, esos medios físicos como las temperaturas o los químicos, detergentes y desinfectantes que usamos en nuestras unidades. Para las temperaturas se recomiendan que el agua sea por encima, o el vapor de agua sea por encima de los 70 grados Celsius para que haya una eliminación efectiva del virus. El protocolo actual del Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia nos va a decir lo siguiente, y debe quedar claro que solo es frente a este momento en que estamos pasando por la emergencia de COVID-19. Después deberemos volver al procedimiento de rutina y no quedarnos con este proceso, porque esto podría traer consecuencias más adelante si llega una cepa más virulenta. Entonces, dice el protocolo que frente al nuevo coronavirus se establece que las diferentes áreas donde se ubique caso sospechoso o confirmado se tratará como un área crítica y por lo tanto deberá realizarse una desinfección de alto nivel. Entonces, esto es para lugares o áreas donde se ubique un caso sospechoso o confirmado. Las demás áreas se deberán hacer protocolos de rutina que ya los vamos a ver enseguida. Esto, vuelvo y repito, es mientras estamos en la emergencia y que lo vamos a tratar como un área crítica y con un procedimiento de desinfección de alto nivel que vamos a ver enseguida también en qué consiste. ¿Cómo se hace entonces la limpieza y la desinfección de áreas independientes si es un área crítica donde atendemos un paciente sospechoso confirmado de COVID-19 o un área no crítica? Van a tener los mismos pasos. Esos pasos son 3 niveles, también conocido como la técnica de los 3 baldes, en el cual vamos a usar paños para las superficies y los equipos, haraganes para que logren llegar a los techos y las paredes, y traperas para el piso. Los 3 pasos son: el primero, lavado y fricción. Ese lavado y fricción se hace con agua y un detergente que generalmente es neutro. Para dispositivos nosotros usamos generalmente detergentes enzimáticos, de los cuales nos podemos ayudar, los cuales contienen proteasas, lipasas, amilasas, celulasas, para destruir de lo que está compuesto realmente la materia orgánica, que son proteínas, azúcares, grasas y compuestos celulares. El segundo paso es el enjuagado con agua normal y el secado de esa superficie donde vamos a aplicar el desinfectante, y el último paso es la aplicación del desinfectante de acuerdo a las instrucciones del fabricante. No creamos en productos milagrosos, productos 2 en 1, donde nos dicen omita el paso de la limpieza. Usted en un solo paso limpia y desinfecta. De acuerdo a las últimas recomendaciones de CDC de Atlanta, de acuerdo a la última evidencia científica y de los comités internacionales de infectología, no se omite el paso de la limpieza. Donde hay presencia de materia orgánica, la desinfección se vuelve inefectiva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, siempre se hace este proceso de los 3 pasos. Hay algunos dispositivos
como productores de aerosoles de desinfectante. Es un equipo que a nivel se le aplica el desinfectante y genera unas partículas aerolizadas para hacer la desinfección. Estos dispositivos no se consiguen fácilmente, siguen en estudio, en algunos países se están usando, pero realmente en Colombia lo que estamos haciendo es de este proceso de los 3 pasos. Tenemos entonces que muchos desinfectantes de uso hospitalario son activos contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud y la CDC de Atlanta recomiendan básicamente dos. Para las áreas no críticas vamos a usar hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón, y para las áreas críticas vamos a usar hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón. Es decir, por ejemplo, en los baños. Esto aplica para lugares donde no se hayan atendido pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19. Igual, en las superficies donde haya acero, pues no vamos a usar hipoclorito, sino que vamos a usar alcohol etílico. La recomendación es que sea por encima del 60%. Generalmente nosotros usamos al 70% para equipos y superficies, y es el estándar. A veces se preguntan que en algunos laboratorios usan alcohol al 90% como el que se usa para fijar las placas. Realmente este no es el recomendado, el que se recomienda es el que usamos tradicionalmente al 70%. Vuelvo, digo, este es el protocolo para áreas donde no se han intervenido o realizado procedimientos o ubicado pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19. Para estas áreas donde sí hemos ubicado pacientes, realizado procedimientos que generen gotas o aerosoles por COVID-19, vamos a utilizar un desinfectante de alto nivel, como por ejemplo el glutaraldehído. Esta medida es transitoria y está en línea y en consonancia con las recomendaciones actuales del Ministerio de la Salud y Protección Social. Pacientes sospechosos o confirmados nos van a convertir esa área donde lo ubicamos en un área crítica, y por lo tanto vamos a usar un desinfectante de alto nivel como el glutaraldehído. Tenemos entonces una infografía básica de la Organización Mundial de la Salud, donde se nos exige o nos retroalimenta sobre la importancia de la desinfección en algunos lugares que habitualmente no lo hacemos tan rigurosamente, como son los escritorios, las mesas, los teléfonos, los teclados, los equipos de cómputo. Esto es muy importante desinfectarlo regularmente, porque, como digo, casi no se hace con el debido proceso. En algunos momentos lo olvidamos, y en estos lugares se ha encontrado virus viables hasta por 9 días, especialmente en aquellos objetos que contengan plástico. Aquí les dejo un cálculo de diluciones para las soluciones cloradas, el cual dependerá de nuestro fabricante, la concentración a la que venga el envase original. Debemos revisar siempre la etiqueta, la cual nos indicará la concentración, y de acuerdo a la concentración haremos la dilución del cloro. Un ejemplo clásico y que es muy común en nuestras unidades hospitalarias es el cloro, que viene al 5%, el cual por cada litro de agua debemos verter 115 mililitros de ese cloro, para que nos quede a una concentración de 5157 partes por millón. Si bien la dilución no es exacta, no queda a 5000 partes por millón, pero sí queda por encima del estándar, que es 5000, y tampoco queda demasiado alta para evitar que sea excesivamente corrosiva o irritante de la mucosa respiratoria. Esto no implica que no debamos usar los elementos de protección personal correctos. El Ministerio de Salud nos está dando unas pautas que debemos tener o extremar ahora con la emergencia de COVID-19. Primero, contar con un protocolo institucional, un entrenamiento y reentrenamiento para el talento humano involucrado. Entonces, si bien no somos nosotros los que realizamos los procesos de limpieza y desinfección, sí somos quienes los supervisamos y por lo tanto los tenemos que conocer. De ahí que realicemos procesos de reentrenamiento al personal que ya está involucrado, o entrenamiento al personal que ingresa nuevo a realizar estos procesos. Y los protocolos o los lineamientos a nivel nacional y a nivel internacional son enfáticos en que se hagan de una manera consistente y correcta, y por lo tanto deban ser supervisados por nosotros
y garanticemos de esta manera la atención segura de los pacientes, evitemos la propagación del virus y las infecciones cruzadas. Utilizar los elementos de protección personal, los cuales son medidas de protección respiratoria, mascarilla tipo quirúrgica, estoy hablando para la limpieza y la desinfección, no estoy hablando para el momento de la atención, protección ocular, monogafas o careta y guantes, los cuales puede haber un estándar de colores. La recomendación es que para áreas críticas estos guantes de aseo sean rojos y para áreas no críticas sean verdes. Y los cuales deben estar en perfecto estado y se deben también desinfectar después de que se haya realizado el proceso de limpieza y desinfección. Eh, para la preparación de desinfectantes siempre debemos tener en cuenta las IFU, es decir, esas instrucciones de uso del fabricante que nos va a decir cómo se hace la dilución correcta, el preparado correcto, o si tienen un test de mínima concentración efectiva, la cual se debe hacer mínimamente una vez al día. También el ministerio nos está diciendo que hay unos cuidados básicos que debemos tener con los desinfectantes. El primero es asegurarnos de las condiciones de almacenamiento que tenga ese desinfectante de acuerdo a las instrucciones del fabricante y que deben ser en anaqueles o estanterías o el equivalente a estos, nunca en el piso. A veces uno observa que es una mala práctica cuando se dejan los frascos de los desinfectantes en cualquier lugar, entre ellos en el piso. Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos y que estén bien diferenciados. El almacenaje o el proceso de almacenar se hace en áreas limpias, secas, bien ventiladas y protegidas de la luz, porque algunos desinfectantes se inactivan con la luz. Y mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios. Una vez se los ve todos chorreados, inclusive los empaques los ve rasgados, y lo ideal es que estén bien protegidos, adecuados y bien identificados. Tenemos que la OMS nos está entregando una lista de chequeo para el alistamiento ante la respuesta por COVID-19. Esa lista de chequeo la podemos hacer y llevar si lo estamos haciendo o no adecuadamente. Esta lista nos habla entonces de que debe haber una capacitación y entrenamiento, de la cual ya vimos. Esa capacitación debe estar para los procesos de atención directa al paciente donde se generen gotas, aerosoles, contacto o los fomites, pero también para los procesos de limpieza, desinfección. Miren que acá la OMS está diferenciando protocolos para limpieza e higiene y protocolos para desinfección y esterilización. Entonces aquí nos está quedando claro que son procesos diferentes y que no hay productos milagrosos que uno escucha 2 pasos en uno, donde se hace la limpieza y la desinfección en un solo paso. Primero se barre la materia orgánica, se limpia la superficie o el dispositivo y luego ya se hacen los pasos subsecuentes, como lo veíamos al principio. Tenemos también que debe haber la existencia de un área específica para la desinfección y la esterilización de los equipos y los dispositivos. Si este proceso se hace centralizado, que es lo que se recomienda, es decir, en una central de esterilización, ese dispositivo instrumental que se haya usado en un paciente sospechoso confirmado por COVID-19 deberá ir en doble bolsa roja marcado con COVID-19, paciente con COVID-19, para que sea extremadas las medidas frente a ese dispositivo en el reprocesamiento en la central de esterilización. Y finalmente, frente al manejo y disposición final de residuos, la recomendación es igual, que se haga en doble bolsa roja, que en aquellos áreas transitorias de residuos no se queden por mucho tiempo estos residuos, y que se aumenten las rutas de recolección final para que tampoco se queden en el área centralizada a nivel hospitalario por mucho tiempo y no se generen procesos de contaminación cruzada o aumenten los riesgos de contaminación a nivel de la institución. En cuanto a la esterilización, vamos a tener 4 principios fundamentales. El primero es que en casos sospechosos o confirmados por COVID-19 se debe evitar el material reusable, preferiblemente usar material desechable en estos pacientes, que se usen materiales equipos exclusivos por paciente, no intercambiarlos para evitar contaminación cruzada, y si es indispensable vamos a realizar desinfección de alto nivel a los dispositivos y a los equipos biomédicos.
Para los dispositivos e instrumentales que sean críticos y que no se puedan descartar, se recomienda la esterilización. Es decir, todo lo que se pueda llevar a esterilización lo vamos a llevar a este proceso. En cuanto a como tenemos pacientes ventilados, entonces aquí la recomendación es que en circuitos de ventilación mecánica es obligatorio el uso de filtros de alta eficiencia EPA y la succión cerrada. Recordemos que estos circuitos son por paciente. En caso de desabastecimiento de los circuitos, porque puede llegar un momento en que nos veamos desabastecidos, pues tendremos que hacerles procesos de limpieza, desinfección y esterilización estrictos de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de acuerdo a las investigaciones que tengamos en nuestro medio. Y eso mientras el desabastecimiento. Mientras no tengamos desabastecimiento, será usado por paciente y será tratado como un material que es desechable. Se debe tener en cuenta una guía de especificación en la cual dejo aquí el link para el aprovisionamiento de los dispositivos médicos mínimos que se deben tener para la atención de casos por COVID-19. Ahí está el listado crítico que deben tener las instituciones de salud en cuanto a dispositivos. Finalmente, ya para ir cerrando esta presentación, se preguntan algunas personas el método de esterilización más eficaz para COVID-19. Realmente todos los métodos se ha demostrado son efectivos contra COVID-19. El estándar de la AMI ST79, les recuerdo, todo lo que se pueda esterilizar en calor húmedo o en vapor deberá ser sometido a este proceso. Es decir, todos los dispositivos e instrumentales que no sean termosensibles irán a vapor o a calor húmedo, muy usado en nuestras instituciones hospitalarias y realmente muy costo efectivo. Tenemos también el calor seco, o también conocido como la estufa de Pupinel. El calor seco es usado más que todo en laboratorios, en consultorios de odontología, pero sigue siendo efectivo contra COVID-19. Y ya un método físico-químico, que son las radiaciones ionizantes, es más usado a nivel industrial. Todo lo que nos proveen los fabricantes generalmente viene en óxido de etileno o en rayos gamma, conocido también como radiaciones ionizantes. Tenemos que a nivel de métodos químicos tenemos el peróxido de hidrógeno, muy utilizado en nuestro medio. Tener presente siempre las restricciones, es decir, los diámetros de los dispositivos que nos recomienda el fabricante del esterilizador, y recordar que dispositivos de cabo ciego no se deben esterilizar en estos procesos de acuerdo a en estos equipos de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. Tenemos óxido de etileno, un método también muy efectivo. Si bien es más largo el proceso en óxido de etileno, también se recomienda, al igual que el formaldehído. Pongo entre signos de interrogación los agentes líquidos, porque realmente esto no es un método de esterilización, tiene un alto riesgo de recontaminación y por lo tanto no se recomiendan agentes líquidos para realizar procesos de esterilización, más porque hoy en día tenemos dispositivos muy complejos, dispositivos que se deben desacoplar, dispositivos que tienen un alto riesgo de recontaminación, y por lo tanto la recomendación no es el uso de agentes líquidos. Tenemos otro pool de disponibilidad de procesos de esterilización, como acabamos de ver, para nuestros instrumentales y dispositivos. Y termino diciendo que independientemente de la emergencia, debemos reprocesar cada dispositivo o instrumento como si representasen el peor escenario, es decir, la cepa más virulenta que estamos tratando con ella, y entonces seguir siempre las recomendaciones del fabricante y permitir que el agente esterilizante llegue siempre a ese instrumento o dispositivo. Por lo tanto, lo debemos abrir, y aquellos dispositivos que permitan ser desacoplados los debemos desacoplar para poder que ese agente esterilizante penetre y llegue hasta el dispositivo. Y siguiendo nuestros procedimientos estándares de rutina para la esterilización, es decir, ese monitoreo administrativo, ese monitoreo físico, ese monitoreo químico, ese monitoreo biológico para poder liberar las cargas. Esto no cambia, por el contrario, debemos extremar las medidas frente a los dispositivos, especialmente en casos sospechosos o confirmados por COVID-19. Les dejo aquí el banco de imágenes, la bibliografía por si la desean consultar, y espero esta presentación y esta capacitación haya sido de su agrado y les sirva para manejar, para realizar procesos eficientes, efectivos y eficaces de limpieza, desinfección y esterilización en sus instituciones de salud. Muchas gracias por la atención prestada y les deseo un feliz día y muchos éxitos en sus procesos.